pues que Hugo Neira últimamente es muy amigo de Alan García y yo le tengo que preguntar. La noticia del día además es que el Tribunal Constitucional ha declarado que no hubo delitos de lesa humanidad por muertes en el ex penal El Frontón. Esta es una resolución de este organismo de control constitucional que ha declarado nulo el proceso iniciado en el 2009 y en la resolución declaran fundada la demanda de Humberto Bocanegra Chávez. Se declara nulo el proceso abierto en el 2009 en el extremo que declara que los hechos materia del proceso penal constituyen crímenes de lesa humanidad. Obviamente se mantienen los demás extremos de la imputación. En Cristiano lo que han dicho es que Alan García se salvó. Alan García y compañía. ¿Qué piensa usted? Me sorprende. Yo he estado... ¿Cuándo ha sido esta noticia? Hoy día. Calientita pues, se la traigo. Yo vengo directamente de dar una clase en Ricardo Palma y no me he enterado. Entonces, ¿cómo es? ¿Ha quedado? Se ha declarado, el Tribunal Constitucional acaba de declarar que no hubo delitos de lesa humanidad en El Frontón. Que era una de las grandes piedras en el zapato de la historia política de Alan, ¿no? Ahora, si me lo preguntas así de sopetón y tienes todos los derechos, yo te digo inmediatamente, primero, no soy jurista, y se te ha escapado el presidente del Poder Judicial que estaba en el programa de Jaime de Altao, podrías haberle preguntado eso. Lo segundo, no soy filósofo. Me da la impresión, te puedo hacer una pregunta, parece que tú no estás de acuerdo con el resultado del tribunal. No, yo creo que, yo considero que sí hubo delitos de lesa humanidad, no soy jurista tampoco, pero de lo que he estudiado el caso y además se esperaba pues básicamente el juicio oral, que lo hemos esperado durante años. Yo no estoy diciendo que Alan García sea el culpable y que tenga que ir al paredón. Lo que yo esperaba era el juicio oral. Y esperaba además que si durante tantos años hemos hablado y hemos creído que era un delito de lesa humanidad, de pronto el TC dice que no. Claro, en las redes dicen porque el TC es aprista, pues, ¿no? Que lo han salvado a Alan, pero quería saber su opinión. Además dicen que usted también ya es casi aprista. Bueno, vamos, acá hay dos preguntas. Me pregunta si soy aprista. ¿Es aprista usted ahora? Te agradezco la pregunta. No soy aprista. Me puedes preguntar por qué, te puedo decir, porque como tampoco milito en ningún partido. ¿Yo qué soy? Pero está simpatizando con Alan, está trabajando en el Instituto de Gobierno. Vamos a ver, despacio. ¿Y qué soy yo? Yo soy un puro universitario de hace 30 años que mantiene una distancia axiológica con la confusión entre ser catedrático y militar y tener una postura política. Yo no la tengo. No discuto con que otros puedan tener ambas actividades, pero creo que desde Max Weber, desde 1920, el sabio, el científico y el político son dos cosas muy respetables, pero muy separadas. El primero, el poder lo busca el político y el universitario busca el logos, la verdad. Ahora bien, yo soy más bien, si me haces ahora pensándolo, soy un apristólogo, he estudiado mucho el APRA, porque si fuera argentino estudié el peronismo. Las dos veces, milagros que yo he tenido actividad política y militancia, he estado en la vereda del frente. Yo he sido comunista y velasquista. Sus raíces ahora bien, eso es lo que no entiendo en usted, ¿cómo pudo ser velasquista? Ahora, bueno, eso es otra pregunta. Eso es una noche entera. En un momento de cambios de la sociedad, en fin, a lo que voy. Pero ¿cómo pudo defender una dictadura? Por Dios, Hugo Neira. Sí, pues en esas condiciones, era muy interesante. ¿Y qué le decimos a los 2 millones de campesinos que tienen tierras hoy y no tienen hacendados, entre los cuales está alguna familia de mis tíos? Ahora bien, el tema es muy complejo lo que tú dices por una razón, muy ambiguo el tema mismo. Fíjate, una de las cosas que vienen con Maquiavelo es la razón de Estado. ¿Qué pasaría, te pregunto, qué pasaría, pues estamos conversando, si cada vez que hubo de parte de un Estado hay una medida de fuerza, se tendría que procesar como crimen de lesa humanidad a quien está en la presidencia? Te pregunto, ¿el presidente Obama tendría que tener un juicio por haber sus operadores militares matado y asesinado a Bin Laden? Te pregunto. Bueno, eso es lo que dicen todos los defensores de derechos humanos, ¿no? ¿Y quién defiende? Bueno, entonces, ¿y quién defiende a la gente de los terroristas? Esa es otra pregunta. Entonces, si el Estado tiene que tomar en condiciones muy particulares y siempre ambiguas el problema del poder del Estado, están las dictaduras militares argentinas, si no
hubiese quien asumiera el riesgo de tomar medidas de ese orden, habría Estado. No, no habría Estado, no habría ley. ¿Podríamos vivir sin que alguien asuma esos riesgos? Ya, pero yo le volteo la pregunta. Me encanta hablar con un profesor. ¿Y cómo comparar a Osama con los terroristas reclusos del Frontón? Ellos estaban prisioneros, hay que recordarlo. Había un motín, pero Osama estaba pues debajo hasta de las piedras, han tenido que buscarlo, en fin, lo capturaron. Y hay toda una leyenda sobre cómo fue la captura. Pero en el caso del Frontón, ellos estaban amotinados, es cierto, y por supuesto la historia lo dice con armas, etcétera, pero ya estaban dentro de la prisión. Y el caso se abre porque hubo ejecución extrajudicial, porque el Estado, y esa es una pregunta que yo le hago a un estudioso de las ciencias políticas, ¿tiene derecho a hacer ese tipo de ejecuciones extrajudiciales aun cuando el reo está...? Cuando pasa algo se llama extrajudicial, pero el Estado existe, por desgracia y por necesidad. La definición de Max Weber, que es académica, es que el Estado es el que tiene el monopolio legítimo de la violencia. Entonces, si quieres pensar en una sociedad donde nadie tome decisión, desaparece la sociedad, desaparece la policía, desaparece el Estado y tenemos entonces la tribu y la guerra total de los hombres contra los hombres. Ya, pero ¿y por qué una vez, cómo se dice cuando se soluciona un motín, una vez develado, ¿no? Sí. El motín, ¿por qué no pues se captura, se castiga a esos sujetos terroristas, delincuentes, como bueno, el caso que sea, y obviamente se les lleva a otro sitio en lugar de matarlos? Muy bien. Yo te conté, ¿qué haces con personas que se toman como combatientes, si lo son? En la casa de Bin Laden estaba rodeado de hombres con metralleta. Sí, claro. Y en el caso de los que pasaron en el Frontón, se levantaron con las armas en la mano. Sí. Son guerreros, toman el poder ante el Estado, no toman decisiones. ¿Sabes, Milagros? En ese caso no sirves para jefe de Estado. Tienes que asumir el mal que implica tomar decisiones en nombre del bien común. Entonces, ¿es válido matarlos? No, ¿es válido? No es válido. Es que es un problema ahí grave. O gobiernas o no gobiernas. Tomas la decisión. Por eso pero el mismo Alan García dijo a la Comisión de la Verdad, lo acabo de entrevistar a Salomón Lerner, ¿sí? Bueno, dicho sea de paso, y lo digo públicamente, el vicealmirante Gianpietri ha mandado una carta de rectificación al diario El Comercio porque Salomón Lerner, el presidente de la CBR, sí, dijo que 30 días después del Frontón fue declarado, no se pudo circular, ¿no es cierto?, como una zona rígida, y que eso no fue, pues, entre comillas, caballeroso, ni transparente, ni democrático, ni políticamente permisible, ¿no es cierto? Y lo que Salomón Lerner me dijo en esa entrevista fue que cuando entrevistan a Alan García en la comisión, él dice que él no sabía nada, que él estaba incomunicado, que ni siquiera se supo ni lo que pasaba en la base naval, ni lo que pasaba en el Frontón. Ahora, claro, es un tema como como te digo, una extrema ambigüedad, que el poder mismo es ambiguo. Pero fíjate... ¿Pero salva o no este fallo del Tribunal Constitucional a García? Una cosa es lo que hicieron los militares argentinos, llevar a presos civiles que no tenían armas, y incluso agentes que sí la tenían, torturarlos y desaparecerlos. Eso no es combate. Ahora bien, recuperar la embajada de Japón, sí, ¿implicaba riesgos o no? Por supuesto que implicaba. ¿Tomarías tú la decisión o no la tomarías? Yo sí la tomaría. ¿Usted? Entonces, ¿por qué te parece que tienen razón los que, en teoría, para repúblicas aéreas que no existen, sin Estado, que todos somos buenos, no, es que, y no se pueden tomar decisiones para defender el bien común? Lo que pasa es que de repente, pues por eso no sirvo, y no serviré nunca para hacer política, pero lo que he estudiado de ese caso es que hubo ya gente rendida, que una vez que se tomó el control, hubo gente que estaba con los brazos, con las manos en la nuca, rendida, y que se les dieron tiras de gracia. Entonces yo, como ciudadana de un Estado democrático, a mí personalmente no me gusta
que un representante de mi estado ejecute a una persona cuando ya está rendida, ni siquiera, bueno, entonces ya no habría ni Tratado de Ginebra, ni convención, ni nada. Y lo que a mí no me gusta, que las personas que tomen el camino de la violencia nos pongan a todos en una situación muy incómoda, porque para eso para llegar también al poder tienen la posibilidad de la palabra, de eso la es verdad, democracia porque y de quienes convencer iniciaron a los ese otros. Nos motín ponen en una no situación fueron muy los incómoda en marinos. todas partes del mundo. No, estoy de ETA, acuerdo. militar, los terroristas y las gentes que atacaron las Torres Gemelas, tendríamos que ir a tratarlos bien después, tendríamos que... Hay que darles cadena perpetua y como hay una élite que se quede eternamente ahí. Si se consigue obtener de ellos que estén vivos, como no, por supuesto, pero lo otro sería atar de tal manera a los estados en el mundo que rendería un caos de espanto. Claro, pero ese es el tema, pues Hugo. Es muy difícil. ¿Qué se hizo con los que quedaban vivos y rendidos? Se les disparó. Ahí tienen que probarlo. Pero yo te digo, a priori, estas violencias pueden permitir, cuidado, que no me tomen por creer que todo Estado tiene derecho a hacer lo que le da la gana. Ningún Estado tiene derecho a hacer con lo que le da la gana. Fíjate lo que está pasando en Siria, sin cambiar el tema. Ningún jefe de Estado tiene derecho a tratar a sus ciudadanos como un ganado que lo puede matar con armas químicas. ¿Sabes por qué? De acuerdo. ¿Sabes por qué, Milagros? Porque estamos haciendo una transición importantísima para la especie humana. Hubo un momento que el pater familias en Roma podía hacer lo que quería con el hijo, podía matarlo. Y de pronto vino una ley por encima de él y dice, usted no puede matar ni a su hijo, no tiene derecho a hacerlo. Se acabó el pater familias. En este momento, a los estados, en todas partes del mundo, a los jefes de estado, sean demócratas o no, le está diciendo una entidad internacional, que es la opinión de la humanidad, usted no tiene derecho para resolver una guerra civil, asesinar a sus propios ciudadanos en nombre de lo que fuese. Y entonces los estados tienen por encima una otra ley, que es la ley de las naciones del mundo. Por supuesto, y para eso existen los tratados internacionales. Justamente por eso iba mi pregunta, tengo que ir a una pausa, pero y además me parece válida la pregunta de la congresista Carmen Omonte. Obviamente es una rival del APRA y me parece muy bien su pregunta. Dicho sea de paso, señor Omonte, venga al programa para defender a Toledo, porque solo Cheput lo está defendiendo. También lo voy a preguntar por Toledo, pero ¿cuán legítima le pregunta Omonte? Maquiavelo, nos quedamos sin Maquiavelo. No, con Maquiavelo vamos a regresar, porque Maquiavelo no era tan malo ni Maquiavelo no era maquiavelista, por supuesto, como lo han contado, como lo han contado. Pero la pregunta de Carmen Omonte, y me voy a la pausa, ¿cuán legítima es la sentencia en un tema tan trascendente como el frontón cuando el TC está de salida? Eso sí eso es válido, eso es una cuestión válida, porque este TC está es más, los congresistas ya habían elegido miembros del TC, y lo que dicen los adversarios del APRA es que este es finalmente el trofeo a García. Alan nunca más, porque lo que ya no se va a poder es juzgarlo ni nada, Alan, por el frontón. Entonces no es un regalo de los dioses para Alan García esta decisión del tribunal. Un regalo, mira, ¿cómo decirte? Hay una actitud, siempre uno queda bien, sobre todo en términos políticos, cuando se es antiaprista o antifujimorista. Yo nunca fui antiaprista cuando fui comunista y fui belejista, porque no puede ser anti en política. Esa es una manía un poco fácil. Porque es un partido importante y tiene una importancia de... Pero Hugo, no me estás contestando la pregunta. Pero la pregunta es ¿qué queda? Uno bien regio, queda muy bien si uno dice es un regalo. ¿Por qué tiene que ser un...? No, yo no estoy seguro que el expresidente García quiera ser de nuevo candidato. Es que todos los peruanos esperaron durante años fue ese juicio oral. ¿Todos los peruanos, estás segura? Bueno, yo y muchos un peruanos. Grupo de opinión que le parece importante. Yo creo que los que creemos en la democracia esperamos los juicios transparentes, honestos. ¿Sabes cuántos creen en la democracia en el Perú según el Latinobarómetro? 14%. Ya, pero si vamos guiándonos por las encuestas, vamos muertos, pues. ¿Sabes cómo son las grandes mayorías en Perú? Indiferentes a la política y cada vez más
por el descrédito de la clase política misma. Bueno, yo le voy a decir, bueno, ya, en fin, me voy a la pausa y luego le voy a decir lo que pienso, porque a mí sí me hubiera gustado escuchar el descargo del presidente García frente a todo el Perú por este tema que lo ha perseguido durante años. Al mismo vicealmirante Gianpietri, el otro día lo entrevisté en El Comercio y dio todos sus descargos, pero me parece válido, políticamente válido que lo haga, y dicho sea de paso, lo vuelvo a invitar.